Reporte 100. Tengo en el teléfono al contador José Fidel Ramírez, expresidente del Colegio de Contadores del Estado de Sonora, a quien le agradezco mucho que nos tome una llamada de teléfono. José Fidel Ramírez, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. Un gusto estar nuevamente con ustedes. O sea que el dinero se va a la licuadora, como se le dice coloquialmente. Definitivamente ese dinero que estaba encajonado o clasificado en estos instrumentos jurídicos llamados fideicomisos, pues ahora van a quedar a disponibilidad total dentro del presupuesto normal, ¿no? Sí. Es verdad el argumento que tuvo Morena, aquí platicábamos con Lorena Valles, San Pedro, diputada federal, quien aprobó la desaparición de estos fondos y fideicomisos, que la figura de fideicomiso público es opaco, es decir, que no está sujeto a la fiscalización como sí están sujetos otros entes de gobierno que tienen recursos directos de la federación. No, definitivamente no es una realidad. Considero que está equivocado el comentario. ¿Por qué? Porque un fideicomiso público puede ser auditado totalmente y la Auditoría Superior de la Federación en su informe anual pues menciona también este tipo de operaciones o revisiones que realiza este tipo de operaciones que están dentro de los fideicomisos. Entonces, sí. No entiendo por qué decir que es opaco. Al ser público es totalmente auditable y existen informaciones dentro de ellos. Tan es así que si hubiera un desvío o una situación irregular, la misma Auditoría Superior de la Federación te lo puede informar. Sí, de hecho hoy Milenio, Fidel, el periódico Milenio publica en su portada una nota que dice: Auditoría Superior de la Federación con Calderón y Peña, hoyo en fideicomisos por 32,000 millones de pesos. Las revisiones de las cuentas públicas de los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña de 2006 a 2018 revelaron un hoyo en los recursos de los fideicomisos con observaciones por subsanar que superan los 32,000 millones de pesos, observaciones al Fondo Nacional de Fomento al Turismo, al Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, a los fideicomisos del CONACYT de 11,000 millones de pesos, en fin, es decir... opaco no es. Opaco no es, pero tranza sí había entonces, José Fidel. Sí podía haberse dado situaciones irregulares. No vamos a decir que todos los fideicomisos tenían algún problema. Lo que había se detectó. Y aquí hay que considerar que el argumento de que todo es un nido de corrupción, pues entonces también nos vamos a tener que ir a voltear al ejercicio presupuestal normal, donde pues los problemas de irregularidades no aclaradas pues son mucho mayores también, pues. Entonces, sí. El detalle es qué estás haciendo para combatir ese tipo de irregularidades, porque las irregularidades están detectadas. Claro. Entonces, no podemos decir que no se hubiera dado un acto simulado dentro de un fideicomiso, no podemos decir no existen, claro que existen, hay señalamientos. También es importante aclarar que una irregularidad observada no necesariamente es un desvío de fondos. Claro. ¿Sí? Hay que entender que si te faltó una formalidad dentro del ejercicio del gasto, dentro del fideicomiso o dentro del presupuesto normal, esa es una irregularidad. No quiere decir que el dinero se llevó a un fin indebido, sino que también dentro de los procedimientos internos del control interno no se están cumpliendo y va a haber una observación. ¿Qué va a derivar de ahí? Si después del tiempo que le dan al encargado del ejercicio de ese gasto, si no aclara o no subsana la irregularidad, se va a considerar que ya tiene una responsabilidad. Es decir, no podemos asegurar que todo ese señalamiento es incorrecto. Puede haber también otro tipo de fallas administrativas también. Entonces sí es importante irnos más a fondo en este tipo de situaciones y llegar realmente a una situación que digamos, oye, sí es un mal ejercicio, sí es un verdadero desvío de fondos, lo cual es complicado a veces porque te digo, puede haber más irregularidades administrativas que desvíos reales, ¿no? Entonces, el hecho de que existan esos señalamientos, pues nos dice que pues si hay transparencia, si hay manera de rastrear algún uso indebido,
Y también la pregunta sería, bueno, si ya detectaste un verdadero uso indebido de recurso público en el ejercicio presupuestal normal o en un fideicomiso, pues ¿qué estás haciendo en contra de esos funcionarios? Claro. De hecho, dice el presidente López Obrador que va a mostrar la semana que viene cómo dilapidaban los fideicomisos, que en 10 días presentará un informe de cada uno de sus entes, que dice el presidente que los diputados defendían a ladrones, lo probaremos, es lo que dice el presidente, pero pues no hay alguna denuncia al respecto que se sepa en este momento. Ahora, José Fidel Ramírez, expresidente del Colegio de Contadores de Sonora, ¿qué va a pasar con los beneficiarios de estos fondos y fideicomisos? Es decir, si algún deportista recibía una beca de un fondo para el deporte de alto rendimiento, si un investigador del CIAD recibía digamos que una partida presupuestal para una investigación en campo proveniente de estos fondos, si el presidente dice que van a seguir recibiendo la beca y si van a seguir recibiendo los apoyos, los científicos, si antes provenía del fideicomiso, ahora ¿de dónde va a salir ese dinero? ¿Cómo va a salir y cómo se va a garantizar? Porque dicen que esos 68,000 millones van para el COVID. Entonces, ¿de dónde va a salir el dinero? Pues tendría que salir directamente del presupuesto normal, es decir, tendrías que cambiar de ente al donde vas a tramitar todo este tipo de apoyos, ¿no? Si era un deportista de alto rendimiento, pues ahora se entiende que CONADE es la que va a tener directamente el dinero para patrocinarlo, ¿no? Para seguir manteniendo vigente los beneficios de esta persona. Sí. Si fuera un investigador, pues tendrá que ir directamente a CONACYT, que debe de tener ya el presupuesto directo para operarlo. O bien que les van a tener que indicar cuál va a ser la instancia donde tendrán que hacer su gestión de ahora en adelante, a partir del 2021. El problema que vemos es que el asunto burocrático se va a volver mayor. Claro. Y hay posibilidades de que corten los fondos si hubiera alguna otra situación emergente por la cual pues dijeran se recorta el presupuesto normal, como ya sucedió a principios del año o en el primer cuatrimestre del año. Entonces el problema es que se pueden quedar sin ello. ¿Por qué? Porque ya no hay un fondo destinado específico para este fin. Entonces sí, finalmente no exista ya un dinero específico porque la partida a lo mejor se recortó. Sí. Y como dijo el secretario de Hacienda a principios de la semana, ¿no? Dijo, pues nos vamos a tener que pensar cómo vamos a tener que fondear, hablando del Fonden, los desastres, la reparación de daños por desastres naturales, ¿no? O sea, ya lo dijo, vamos a tener que pensar cómo lo vamos a hacer, cuando ya tenía un instrumento de cómo lo podía hacer. Sí, y luego también, pues algo que observaron los diputados de oposición en la Cámara de Diputados es que, bueno, esos recursos de los fideicomisos se van a la tesorería, pero lo que esos recursos pagaban en becas, pagaban en el Fonden, pagaban a deportistas, no se les está incrementando al presupuesto de las dependencias que estarán obligadas ahora a responder con estos compromisos. Tendrá que salir de su propio presupuesto, pero pues no le agregaron presupuesto para responder ante esas necesidades. O sea, se va a hacer un relajo, José Fidel. Definitivamente es un desorden administrativo y financiero. Sí. Porque, insisto, es como cuando en lo particular tú tienes fondos destinados o ahorros destinados para ciertas cosas, ¿no? De tu presupuesto destinas a este tipo de cuentas especiales o ahorros que tú puedes tener porque tienen un objetivo específico y sabes que de ahí ya no está en tu cuenta normal o no está dentro de tu cuenta operativa y pues ya digamos tu operación normal ya la cumples con tu fondo digamos corriente, ¿no? Y estos apartados los tienes y ya no los vuelves a voltear a ver hasta que llegas para cumplir ese objetivo, ¿no? Es decir, tienes ya el dinero para cumplir el objetivo específico. Básicamente es así como funcionaba el fideicomiso, o sea, era un apartado específico, es gasto público, no deja de ser gasto público, pero tenía un fin específico, y al tenerlo encajonado en este instrumento, pues no corría el mismo riesgo del resto de las partidas presupuestales que se podían recortar en cualquier momento
por alguna decisión en específico. Entonces ya tenías ese cumplimiento de objetivos cubierto. El problema es ahora que, como bien lo dices, no hay un aumento de esas cantidades que antes se ejercían por fideicomisos, no están en las dependencias, y dice, y lo tendrían que obtener de sus operaciones normales o de su asignación presupuestal normal. Pues lo que va a pasar es que pues no las van a cumplir. Claro. Se van a quedar en el limbo, la verdad, porque no van a tener un sustento presupuestal para poder ser erogadas. Entonces, lo más seguro es que empecemos a ver ese tipo de huecos, ¿no? Ahora en los objetivos específicos que antes se cubrían con fideicomisos. Muy bien, José Fidel Ramírez, muchas gracias por tomar esta llamada y ayudarnos a entender la magnitud de esta desaparición de estos fondos y de estos fideicomisos. Estamos en contacto, José. Seguimos en contacto. Muy buen día. Igualmente para ti. Reporte 100.